no había ni un árbol. Era una pampa, era un sitio totalmente descampado y era el extremo de la ciudad. Es decir, era el lugar más cómodo para proceder casi sin testigos. Estaban enloquecidos por un proceso que había empezado 17 años antes, que fue la fecha en que Alfaro subió al poder y se empezó a preparar ya su asesinato. Dicen que los hombres mueren dos veces, uno cuando su cuerpo se apaga y otro cuando se los olvida. Pero hay quienes no mueren nunca. Eloy Alfaro, el viejo luchador, vive en la memoria popular, en las calles que llevan su nombre, en las luchas que inspiró. Yo soy Juan Topón y en este episodio describiremos la historia desde los ojos de un militante alfarista. No solo contaremos hechos, sino también lo que significaron y significan. Contexto histórico. Antes de Alfaro, el Ecuador era una república para pocos, un país encadenado por dogmas, por sotanas, por viejos apellidos que dictaban el destino de todos. El pueblo apenas respiraba, la educación era privilegio de unos cuantos, y el resto, pues ni hablar. Condenados a la ignorancia, al silencio, a la obediencia. Pero en 1895, el pueblo se levantó, desde el polvo de los caminos de Manabí, desde el grito de los montubios, desde la dignidad de los chagras, nació una revolución. No fue solo una guerra, fue una esperanza con fusil en mano. Alfaro llegó como fuego, como relámpago, y cambió la historia. Mostró ser un líder nato. En su juventud viajó por el Caribe, vendiendo los conocidos sombreros jipijapa. En Panamá hizo fortuna, por lo que se volvió mecenas de Montalvo y subvencionó sus publicaciones. Por su postura frente al gobierno de Ignacio de Veintimilla, debió peregrinar como exiliado político por toda América, donde fue bien recibido por las logias masonas. Radicado en Managua, recibió las noticias del pronunciamiento del 5 de junio de 1895. Fue llamado al Ecuador para hacerse cargo como jefe supremo del gobierno revolucionario. Ya como mandatario, ordenó operaciones contra el gobierno del doctor Vicente Lucio Salazar, que se había afincado en la sierra. Después de cruentas batallas, el régimen de Salazar se desmoronó. El 24 de septiembre de 1895, el general Eloy Alfaro hizo su entrada triunfal en la capital de la República. Con la Asamblea Constituyente de 1896, se instauró un régimen laico que debió soportar otras batallas para sostenerse y dio paso al primer régimen alfarista entre 1896 y 1901. El periodo alfarista dejó una serie de cambios para el Estado, quizás los más profundos y dramáticos de nuestra historia republicana. Lo hizo con 5 pilares que no fueron solo leyes, fueron heridas abiertas en el viejo orden. Separación de Iglesia y Estado. Rompió el yugo del concordato, devolviendo al pueblo el control sobre su vida civil. El bautizo dejó de ser trámite obligatorio. El matrimonio pasó a ser un derecho civil. El Estado dejó de arrodillarse. Educación laica, pública y gratuita. Llevó escuelas a los rincones donde antes solo llegaba curas a imponer rezos. La escuela se convirtió en trinchera de libertad. Leer y escribir se volvió un acto revolucionario. Derechos civiles para mujeres y niños. Por primera vez se habló de la mujer no como propiedad, sino como ciudadana en formación. Los niños dejaron de ser fuerza de trabajo y empezaron a ser futuro. Se prohibieron castigos crueles y se exigió que estudien. Fue una semilla de dignidad. Ferrocarril Trasandino.
Unió Guayaquil y Quito, pero también unió la idea de que Ecuador podía ser uno solo. Cada riel clavado fue una victoria contra la geografía, pero también contra el atraso. El ferrocarril fue patria en movimiento, justicia social y propiedad. Alfaro no solo habló de libertad, también de justicia. Denunció la acumulación de tierras, propuso que la riqueza debe tener una función social, plantó la duda que todavía incomoda a los poderosos. Todas estas reformas dolieron a quienes siempre mandaron, pero al pueblo le dieron, por primera vez, la sensación de que también tenía derecho a soñar. Traición y crisis política. Alfaro llegó con fuerza, claro, sacudiendo al Ecuador entero. Imagínense lo que significó en su época: quitarle poder a la iglesia, declarar la educación laica, decirle al país que podíamos gobernarnos con cabeza propia. Eso no fue poca cosa, pero los poderosos no lo soportaron. Los conservadores, los curas, hasta las élites, todos se sintieron amenazados. Y lo peor fue que, dentro de su propio movimiento, hubo quienes lo traicionaron: los placistas. Por ejemplo, se disfrazaban de liberales, pero solo querían mantener su propio poder. En medio de esa tormenta, Alfaro volvió al poder en 1911, pero el ambiente era irrespirable. Lo derrocaron enseguida, lo entregaron, lo vendieron, como si su vida no valiera nada, y entonces vino la impensables. Sin honores y escondidas. Así fueron enterrados hace 100 años los restos del líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana y presidente de ese país en 2 ocasiones, José Eloy Alfaro Delgado. El hombre que hizo de Ecuador una nación más moderna, irónicamente fue quemado en la hoguera, luego de haber recibido una bala en la cabeza y su cadáver ser arrastrado por la ciudad. El viejo luchador, como solían llamarle, tuvo 2 periodos presidenciales, de 1897 a 1901 y de 1906 a 1911. Pero sin duda su segundo mandato lo inscribió en la historia como un hombre de pensamiento avanzado. La legalización del divorcio y el matrimonio civil y la instauración del derecho a la educación gratuita y de la libertad de expresión son algunos logros que Ecuador agradece hoy. De la primera etapa sobresale el haber logrado la separación de la Iglesia del Estado y de la segunda el haber finalizado la construcción del ferrocarril transandino que unió a las ciudades de Guayaquil y Quito. Después del cese de sus funciones durante el gobierno de Emilio Estrada Carmona, Alfaro cuestionó severamente la administración del presidente. Luego sería desterrado a Panamá, pero regresaría el 4 de enero de 1912 para dialogar con el gobierno. Sin embargo, solo logró ser encarcelado por orden del general Leonidas Plaza. El 28 de enero de 1912, una multitud influenciada por los conservadores entraron a la cárcel donde estaban detenidos Alfaro, sus familiares y amigos, y después de un linchamiento arrastraron los cuerpos por las calles de Quito. Los cadáveres desnudos fueron amarrados por la turba de pies y manos. Una vez terminado, se encendió una hoguera para quemar los restos ya muy deteriorados por el arrastre. La hoguera bárbara. Esa madrugada del 28 de enero de 1912, ese maldito día, nunca lo voy a olvidar. Todavía se me parte el alma de solo imaginarlo. Alfaro estaba preso, junto con mis compañeros fieles, Medardo y Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano y mi más fiel amigo, el periodista Luciano Corral. Gente valiente. Entraron al penal, los mataron, pero no fue suficiente para ellos. Sacaron sus cuerpos, lo arrastraron por las calles empedradas de Quito como si fueran trofeos y lo quemaron en el ejido. Quemaron a nuestro viejo luchador. ¿Quiénes fueron los culpables? Muchos, desde el soldado que disparó hasta los que movieron los hilos. Leonidas Plaza, Carlos Freire y los que llenaron los periódicos de odio. Pero no fue solo venganza, fue miedo. Miedo a un hombre que había encendido la conciencia del pueblo. Miedo al liberalismo radical, que hablaba no solo de libertad de mercado, sino de libertad humana, de educación para el hijo del campesino, de justicia para el indígena, de voz para la mujer. Pensaron que matándolo nos callaban, pero equivocados estaban.
Quiero dejarlos con las palabras del propio Eloy Alfaro, que siguen siendo una guía para quienes creemos en la transformación. El futuro pertenece a los que saben prepararse para él. Que estas palabras nos acompañen y nos inspiren a seguir luchando por un Ecuador donde la justicia social y la libertad sean más que un sueño. Yo soy Juan Topón y me despido con un episodio más de Un pasito al pasado de Eloy Alfaro, del viejo luchador al mártir de la hoguera bárbara. Muchas gracias.